en esta noche de dos conceptos que nos obligan a considerar, aunque sea brevemente, un tercer concepto. El primero, el concepto de la razón. Luego, el concepto de la fe. Y luego, el concepto de la soberanía de Dios. Cómo la soberanía de Dios puede hacer ese balance propio, ese balance extraordinario entre la razón y la fe. Y desde luego, cómo podemos interpretar esos dos conceptos, el concepto de la fe y el concepto de la razón, sin hacerlos reñir. Por lo general, desde el punto de vista religioso, muchas veces los cristianos atacamos la razón, porque desde luego hay gente que se puede sentir atacada en su fe por la razón. Y desde luego, cuando escuchamos a gente que a nombre de la razón atacan la fe, dígame bien lo que les voy a decir, cuando escuchamos gente que a nombre de la razón atacan la fe, a mí me crea una preocupación muy seria, porque cuando la Biblia ubica e identifica a ese tipo de individuo que a nombre de la razón ataca la fe, la Biblia le dice algo muy feo, pero muy feo. ¿Y sabe qué le dice? Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, quien pueda tener un equilibrio extraordinario de la razón, jamás se le ocurriría atacar la fe en nombre de la razón. Porque la razón no es un elemento antagónico a la fe. La razón es parte de lo que Dios le ha otorgado al ser humano. De hecho, cuando leemos en la Sagrada Escritura y la Biblia dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, note bien lo siguiente: cuando la Biblia dice que Dios me hizo a mí, yo no lo voy a tocar a usted, yo me voy a tomar yo. Cuando la Biblia dice que Dios me hizo a mí conforme a su imagen y semejanza, no se puede medir a nivel de pelo, porque a mí no se me ocurre pensar que Dios es calvo. Ni puede ser medido entonces a nivel de estatura, porque no se me puede ocurrir a mí pensar que Dios es de estatura mediana. A mí se me ocurre pensar que cuando la Biblia dice que Dios me hizo a mí conforme a su imagen y conforme a su semejanza, se me ocurre pensar que lo que esto quiere decir es que Dios me hizo a mí con una capacidad racional, con una capacidad para distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal. Por lo tanto, cuando vemos el balance de la fe y la razón, entonces entendemos que la razón no está para ridiculizar la fe, ni la fe está para antagonizar contra la razón, sino que ambos elementos son vehículos que Dios en su gracia nos ha concedido para que de esta manera los seres humanos podamos entender y apreciar lo grande, lo excelso, lo glorioso de la creación de Dios. De hecho, el balance de la fe y de la razón son importantes en el entendimiento cristiano, porque a fin de cuentas, una de las cosas que Dios le exige a los hombres es que a la hora de reconocerle, a la hora de adorarle, a la hora de servirle, a la hora de hacer su voluntad y de entender su señorío, es necesario que los seres humanos, hombre y mujer, lo hagamos a través de la razón y a través de la fe. Mire lo que dice la Escritura. La Biblia dice
que nosotros necesitamos. Si es posible, veamos brevemente a Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12. En Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12, dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino, ¿qué es lo que te pide? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, y con toda ¿qué? Con toda tu alma. Pues mire, la dimensión de la fe, desde el punto de vista de la apreciación deuteronomista, está expresada en el término corazón. Es a través del término corazón que está expresada por el deuteronomista el elemento de la fe. Y es dentro del término alma que el deuteronomista está expresando ¿qué? El nivel racional. Por lo tanto, si fuéramos a hacer una paráfrasis del texto desde el punto de vista de la impresión deuteronomista, el texto nos estaría diciendo: y sirvas a Jehová tu Dios con toda tu fe, y sirvas a Jehová tu Dios con toda ¿qué? Con toda tu razón. De hecho, el mismo Jesús, hablándole a Israel, le dice a Israel que lo que Dios le ha pedido es que le ame con toda la mente, con toda la fuerza y con todo ¿qué? Con todo el corazón. Demarcando ¿qué cosa? Que el hombre, el ser humano, debe empeñar en su culto y en su servicio a Dios no solamente la dimensión corporal, no solamente la dimensión física, para orar, para postrarse, para levantar manos, sino que debe empeñar juntamente con ello la fe y la razón. Porque no podemos disociar la razón para servir a Dios, ni podemos disociar la fe para servir a Dios, porque ambas cosas son necesarias en el proceso de la vida cúltica y en el proceso de la relación con nuestro Dios. Desde luego, el humanismo, oiga bien, el humanismo que no fue producto del ateísmo, el humanismo fue producto, ¿sabe de qué? El humanismo fue producto del pensamiento cristiano. El humanismo vino como resultado, ¿sabe de qué? De el interés del hombre, de entender que ante Dios no es una cosa, sino que ante Dios es un ser creado conforme a su imagen y a su semejanza. Los primeros humanistas no andaban postulando una ausencia de relación con Dios. Los primeros humanistas lo que estaban diciendo era: hay una relación del Eterno con la humanidad, y esa relación del Eterno con la humanidad, eso precisamente es lo que llamamos humanismo. Desde luego, hay que aprender a distinguir el humanismo de vida práctica y el humanismo de estilo ateo, donde el hombre se convierte en amo y señor de su propia vida. Pero cuando la Biblia presenta el concepto de la fe y el concepto de la razón, lo que está planteando con ello es que el hombre puede entender, puede comprender, puede saborear, puede disfrutar la gracia de Dios en su vida, no meramente como resultado de un efluvio, no meramente como resultado de un aparato emocional, sino que puede hacerlo racionalmente. Hay otro dato bíblico donde dice la Escritura: serviré, adoraré a Dios con el corazón, pero también lo haré ¿con qué? Con el entendimiento. Señalando ¿qué cosa? En mi experiencia cúltica con Dios, no solamente comprometeré mis emociones,
Oh, desde luego, a mí me encanta cerrar los ojos y levantar las manos y bendecir al Señor. A mí me encanta tener tiempo solaz, óigame, para disfrutar una experiencia en una dimensión espiritual que probablemente no lo pueda hacer ante la gente de una empresa o ante la gente de un negocio. Pero, ¿sabe? También me fascina poderme sentar con las Escrituras y utilizando el entendimiento. Note lo que la Biblia dice: el pueblo perece por falta de ¿qué? Si Dios nos dio una cabeza, es para que lo usemos. ¿Se da cuenta? La razón no es antagónica a la fe, ni tampoco la fe es antagónica a la razón. De hecho, el apóstol San Pablo, dentro de su carta a los romanos y dentro de la tesis que él presenta en su carta a los romanos, una de las cosas que dice el apóstol San Pablo, ¿sabe? Es que Dios dio al hombre una capacidad racional como un don, pero esa capacidad racional Dios se la dio a todos los hombres. ¿Sabe algo? Los hombres de ciencia, como Newton, que eran hombres que reconocían la grandeza de Dios y el poder de Dios, como otros que niegan el poder de Dios, a ambos Dios les dio la razón y la inteligencia. Pero a muy pocos Dios le ha dado la fe. Y yo creo que nosotros necesitamos entender ese concepto con claridad, no para vanagloriarnos, no para sentirnos mejores que los demás, sino para entender cuán abundante ha sido la gracia de Dios para con nosotros. Porque la razón puede llegar a entender un sinnúmero de cosas, pero la misma razón, dentro de su entendimiento, pone límites. La misma razón dentro de su entendimiento establece barreras. La misma razón dentro de su entendimiento establece limitaciones al hombre mismo. Qué importante es saber que cuando la razón, que es un don de Dios, que nos ha sido dado, que nos ha sido entregado, qué interesante saber que cuando la razón llega a su límite, entonces Dios nos ha dado la fe para que a través de la fe podamos trascender a la realidad y a los límites de la razón y comprender las cosas que la razón no puede comprender porque están ajenas a ella misma. Por ejemplo, mediante el buen uso de la razón, el ser humano puede tener conocimiento de la ciencia. Desde luego que puede tener conocimiento de la ciencia. Pero ¿sabe dónde la ciencia demuestra su límite? Los que conocen el campo científico entenderán lo que les voy a decir. La ciencia misma se reconoce ella misma como una limitada. La ciencia misma acepta que puede diagnosticar, pero no necesariamente puede curar. De hecho, una de las experiencias más dolorosas que vive el científico en el campo de la ciencia, en el campo de la salud, es cuando le dice a un paciente: sé cómo se llama tu enfermedad, sé cuál es el síndrome de tu enfermedad, sé cómo va a operar tu enfermedad en ti. Y cuando el paciente desesperado le dice al médico: y esta enfermedad tiene cura, la ciencia puede identificarla, puede reconocerla, puede diagnosticarla, pero tiene que admitir que está limitada para curarla. Ahora, ¿sabe lo interesante de la fe? Lo interesante de la fe, por ejemplo, yo conocí a una mujer que fue amiga de la infancia, que fue amiga de la adolescencia,
Y yo estuve con ella el día que los médicos le diagnosticaron que sus riñones no funcionaban.